días, hermanos. Pues una vez más nos hemos congregado en el nombre del Señor Jesucristo para adorarle, para aprender más de su palabra, para meditar en las Escrituras, y pues oramos para que el Señor sea pues quien nos guíe todo pensamiento a las verdades que están contenidas en la palabra de Dios. Vamos a orar para comenzar. Vamos a pedir al Señor su dirección. Amado Dios, te damos las gracias, oh Señor amado, porque pues tú eres bueno con nosotros y nos permites tener la vida y congregarnos, y tener la vida y adorarte allá en nuestras casas y también en comunidad como el cuerpo de Cristo que somos. Te damos las gracias por estos momentos tan especiales, Señor, para poder saber de ti, entender de ti. Te pedimos que abras nuestros ojos y nos des entendimiento, Señor, a mí para poder expresar con claridad las ideas, y también a cada uno, Señor, de mis hermanos, para poder captar aquellas cosas que son de ti, y que tú nos encamines en los pensamientos, Señor, para nuestra edificación, para que estemos fortalecidos, para que vayamos a madurez. Que sea algo más en lo que tú estás haciendo en el proceso de desarrollo de nuestras vidas, que se aplica a cada uno de nosotros en nuestras mentes y corazones. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, pues seguimos con la carta a los Efesios, y pues ya saben que esta es una carta muy especial, con un mensaje muy especial. El primer punto que vimos fue la nueva vida que Dios nos dio en Cristo Jesús, y estuvimos hablando en los primeros domingos acerca de esta verdad preciosa que tenemos en nuestro Señor. El segundo punto que comenzamos la semana pasada es la nueva sociedad que Dios creó por medio de Cristo Jesús en la iglesia. Y de los 4 puntos que eran, pues vimos 2. Uno de ellos es que esta nueva sociedad pues tiene un carácter muy especial, porque es la iglesia de Cristo, es el cuerpo de Cristo. Tiene un mensaje muy especial que nos habla acerca de la reconciliación que existe entre judíos y gentiles, y todos unidos en Cristo Jesús para formar un pueblo. Estamos como escondidos en Él desde ahora y por toda la eternidad, ahí en su presencia. Y este mensaje ha tenido unas voces, podemos decir así, autorizadas, por medio de las cuales nosotros escuchamos este mensaje del Evangelio. La voz principal pues es la del Señor Jesucristo, porque Él habla a través de todas las personas. Esto es una de las cosas sorprendentes, ¿verdad? Pero Dios habla a través de las personas. Dios utilizó a los profetas del Antiguo Testamento, Dios utilizó a los apóstoles, y Cristo hablaba por medio de ellos, a los apóstoles y a los profetas del Nuevo Testamento. Dios utilizó al apóstol Pablo, todo esto nos lo dice ya en el capítulo 3 de Efesios. Al apóstol Pablo lo utilizó de una manera especial para revelar este mensaje del Evangelio. Le fue dado esta revelación, este misterio. Él fue el encargado de escribir la mayor parte de las epístolas del Nuevo Testamento, que nos instruyen a nosotros respecto de este mensaje glorioso, un mensaje específico que el Señor nos dejó. Y luego, al final de cuentas, el apóstol Pablo aquí toma la autoridad apostólica que él tiene para decir que esta estafeta, esta predicación del mensaje del Evangelio, ahora se le da a la iglesia. Y entonces la iglesia es la responsable de llevar este mensaje a todo lugar, y en una manera particular, especial, a los potestades en los lugares celestiales, las potestades superiores, potestades espirituales, ángeles buenos o ángeles malos. Ellos están constantemente viendo y aprendiendo de este mensaje glorioso del Evangelio. El mensaje resumido que tenemos ahí en ese capítulo 2 y 3 de Efesios, desde el versículo 11 hasta el capítulo 3, por ahí el versículo también 9 o 10, dice que los judíos y gentiles estamos ahora reconciliados entre nosotros y con Dios. El medio de esta reconciliación es la sangre y la cruz de Cristo. Por el poder de Dios, ahora estos viejos enemigos forman un nuevo cuerpo, un nuevo hombre, donde Cristo es la cabeza y nosotros miembros de su cuerpo. Ya no somos extraños, ni advenedizos, ni enemigos, sino miembros de la familia de Dios. Y este mensaje, pues estamos predicándolo, ¿verdad?, en diferentes formas, con los diferentes pasajes de las Escrituras, pero estamos hablando de este tema tan importante de la reconciliación. Entonces,
estos dos fueron los puntos que vimos y podemos agregar rápidamente dos más que son importantes. Como hay un ministerio tan importante, se fijan ustedes por favor, este ministerio de anunciar este mensaje glorioso, entonces se requiere el ministerio de la oración. La oración tiene un lugar clave en la vida de la iglesia y es para que nosotros podamos tener esta visión clara y esta fortaleza clara de este mensaje. Allá cuando vimos el capítulo 1 nos habla de la oración del apóstol Pablo para que seamos iluminados. Nosotros leemos la Biblia, pero más que leer la Biblia es la obra del Espíritu Santo que ilumina nuestra mente y corazón, nos permite conocer la verdad de la palabra. Pero aquí la oración que está presentando aquí en el capítulo 3, la oración tiene más que ver con la capacitación, con el fortalecimiento, con una vida que está rendida a Dios. Miren, vamos a leer ahí algunos versículos. Ahí en el capítulo 3, por favor. Perdón. Vamos al capítulo versículo 14. El capítulo 3, versículo 14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, y conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Hasta el versículo 19. Entonces aquí la oración específicamente que está haciendo el apóstol Pablo hay muchos detalles en la porción, pero como llevamos el programa de alcanzar Efesios, nos vamos a concentrar en el hecho de que está orando para que seamos fortalecidos. Fortaleza de Cristo en nuestro corazón, con poder en el hombre interior. Y esta fortaleza cada uno de nosotros la necesitamos. Pero no es algo que salga de nuestras ganas, es una operación del Espíritu de Dios en nuestras vidas como respuesta a la oración. Hermanos, con esto debemos ver la importancia que tiene la oración en nuestras vidas. Un poder para predicar el Evangelio no surge nada más porque nos dio la gana o porque decidimos que así fuera. Surge porque rogamos a Dios para que Él nos ayude y nos dé fortaleza. Cada uno de nosotros deberíamos de orar en nuestras casas diciendo: Señor, fortaléceme para que yo pueda ser un instrumento que pueda cumplir de llevar el mensaje de tu palabra a las personas que me rodean. Naturalmente no tenemos esto. Para nosotros es más fácil no decir nada y no comprometernos con cosas que a lo mejor luego nos traen alguna dificultad, pero la palabra de Dios nos enseña que esto es parte de la oración. Esta es una oración que nosotros debemos hacer. Está bien que oremos por las necesidades, los enfermos, las carencias, está bien que oremos por todos estos sufrimientos, situaciones que existen, pero no debemos olvidar orar para que nosotros seamos fortalecidos en nuestro hombre interior por su Espíritu. El Espíritu de Dios es el que opera, el que obra, el que hace las cosas en nosotros para tener esa fuerza y ese poder y ese ánimo y ese deseo de comunicar la palabra de Dios. Si no oramos, yo me atrevo a decir, no pasa. Tiene que haber oración. Y tiene que haber oración individual y tiene que haber oración corporativa, de la iglesia, del pueblo. Hay otra cosa también aquí interesante, dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Aquí la idea es, como que la expresión del texto es que Cristo esté de tal manera habitando en nosotros, no porque porque hayamos creído el Evangelio y ahora viva en nuestros corazones, sino va un paso más allá. Aquí Cristo tiene que estar a sus anchas. Él tiene que estar completamente a gusto, cómodo. Aquí Cristo es el dueño de su casa. Y la idea es que nosotros al orar
lleguemos al punto de estar rendidos al Señor Jesucristo para decirle: Señor Jesús, eres dueño de mi vida. No solamente te invito a que vivas en mí y seas mi Salvador, sino va más allá. Señor, toma toda mi vida, sé el que reinas en mi corazón. De esta manera es la única manera en que nosotros podemos ser efectivos, porque también vamos a entender el amor de Cristo. Dice que a fin de que arraigados y cimentados en amor seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la longitud, la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Tendremos una mayor visión del amor de Cristo Jesús. Estaremos arraigados, cimentados como un árbol, un edificio. Esto significa sólidos, firmes. Un árbol está bien arraigado, entonces no hay nada que lo va a mover. Un edificio está bien cimentado, no hay nada que lo va a demoler o hacer que se caiga. El cimiento es fundamento muy importante, y el cimiento de la vida cristiana, amigos, hermanos, es el amor de Cristo Jesús. Podemos poner otros, pero no son esos. El punto esencial es el amor. Ya saben, esto que el Señor Jesucristo dijo: conocerán que son mis discípulos si tienen amor. El amor es fundamental. Dice el señor Stott que anchura, dice, el amor de Cristo es tan ancho como para abarcar a toda la humanidad judía y gentil. Es tan largo que se prolonga por toda la eternidad. Es tan profundo que limpia el pecado más degradado, y la altura, lo alto es la altura de nuestro Señor Jesucristo hasta el mismo cielo. Él se pone alto, excelso, cuando tiene tal misericordia con nosotros los pecadores. En Jeremías dice: bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hacia la corriente y no teme que llegue el calor, y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca dejará de dar fruto. Si no estamos arraigados en ese amor de Cristo, nos puede fallar el fruto, nos puede fallar la vida, nos puede fallar el ánimo. Necesitamos estar arraigados en ese amor de Cristo. Y lo último es la plenitud, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Esto es vital, continuamente más creciendo más y más acerca de nuestro Dios. No tenemos el conocimiento completo, pasará toda la vida y siempre necesitaremos conocer más, y siempre necesitaremos más madurez, y siempre tendremos que entregarnos más, siempre tendremos que ir adelante. Aquí no se acaba, todo lo que aquí se haga siempre será obra en construcción, siempre estará con fallas, siempre le faltará algo, pero nos esforzamos y seguimos adelante, como vamos a ver un poco más adelante. Nos esforzamos y seguimos adelante, pero siempre necesitamos de más. Nunca hemos llegado al fin, nunca hemos topado con lo que ya no hay más para conocer. Siempre hay mucho más que saber. Es profundo el amor de Cristo, es profundo la palabra de Dios, es profunda su enseñanza, es inescrutable las riquezas del Señor Jesucristo. Debemos conocerlas, y la oración tiene una parte muy importante aquí. Y bueno, dice en la última porción aquí de Efesios 3, el 20 y 21, y aquel que es poderoso, es una doxología donde alaba a Dios porque Él es el poderoso que hace todas las cosas, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades. Amados hermanos, es Él el que opera. El poder que actúa en nosotros es Dios quien opera si oramos. Yo estoy convencido que al orar y insistir en la oración toma otro nivel de experiencia en la vida de Cristo. Oremos en nuestra casa, oremos a solas, oremos en grupo como iglesia. El Señor trae una experiencia nueva en la oración cuando nosotros persistimos en la oración.
Cuando Jesús dijo que es necesario dar siempre y no desmayar, no estaba jugando, no estaba poniendo algo ahí para ver si alcanzamos la meta. Es una necesidad vital y esencial. Y esta es la única manera en que Dios pueda ser glorificado. A Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús. Eso es lo que queremos, que sea glorificado en medio de la iglesia. Cada iglesia que se congrega en su nombre para su gloria, predicando el Evangelio de Cristo, que es eso, ¿verdad?, lo que tiene que suceder. La gloria en la iglesia es para Cristo Jesús. Y esta es una forma en que nosotros podemos realmente alabar y adorar a nuestro Dios. Bueno, con esto terminamos esa segunda parte que hablábamos de ese pueblo especial, ¿verdad? Este pueblo, esta sociedad nueva que el Señor ha formado, que es la iglesia, que tiene un mensaje claro, que tiene portavoces, que para ella es importante el ministerio de la oración en la iglesia y también glorifica a nuestro Dios en la medida que nosotros estamos sirviendo. La iglesia glorifica a Dios cumpliendo este ministerio especial de llevar este mensaje. Por eso, realmente el tema de Efesios es la iglesia. El tema de Romanos es el Evangelio, el tema de Efesios es sencillo, claro, abarcan muchos aspectos del Evangelio, pero el tema de Efesios, cuando el apóstol Pablo escribe, su propósito es hablar acerca de la iglesia. Entonces, el tercer punto que vamos a comenzar a ver el día de hoy son los nuevos valores de la iglesia, la nueva sociedad de Dios. Esta iglesia, esta sociedad de Dios, esta iglesia de Cristo no vive como vive el mundo en general, aunque algunas cosas pudieran parecerse, pero es diferente. Y en esta porción que va desde Efesios 4, 1 hasta el capítulo 5, 21, nos habla precisamente de estos valores que son esenciales en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Ya saben, los valores son las cosas que se atesoran en una sociedad y se les da mucha importancia. Oye, mucha importancia. Ahora se habla de pérdida de valores, pero es como que ha habido un cambio de valores, ¿verdad? Si antes interesaba el buen nombre, ahora parece que no importa el buen nombre, la deshonestidad, pues hasta es aplaudida en muchas ocasiones. El mentir, pues era un valor muy importante, el ser veraz y todas las cosas que se hacían, y ahora parece que no es tan importante, ¿verdad? Si a mí me conviene mentir, miento y lo hago de una manera descarada. Me sorprende ver a tanta gente pública que con una desfachatez, y yo dicen con toda facilidad, yo tengo mi conciencia tranquila, a pesar de que saben todo lo que han hecho. Mentir realmente es un valor, se ha cambiado por un valor que construye y se ha cambiado por un valor que degrada a los seres humanos. Aquí en esta porción de Efesios 4, 1 al 5, 21, presenta el Señor estos valores, estos conceptos que son importantes, vitales para el desarrollo del pueblo de Dios, para que se cumpla el propósito de que cada persona conozca más del Evangelio y cumpla su ministerio y puedan anunciar y vivir este mensaje del Evangelio. Cuando menos vamos a encontrar ahí 4 puntos que son los que tengo yo para presentarles esto. Y uno es la unidad de su pueblo, que es el primero que nos presenta. El ministerio de su pueblo, cómo el pueblo tiene un ministerio y hay que equiparlo. La transformación del pueblo de Dios, qué transformación Dios espera que su pueblo tenga en los aspectos prácticos de la vida, y la madurez del pueblo de Dios. Entonces, el primero de ellos es lo que nosotros vemos desde el capítulo 4, versículos del 1 hasta el versículo 6. Pero voy a leer algunas porciones, pues si no, no me acabo. Entonces, voy a leer unos pedacitos. La primera cosa que nos presenta es que el pueblo de Dios tiene que tener una unidad de temperamento, de forma de ser. Y nos dice ahí: os ruego, en el versículo 1 del capítulo 4, que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Vocación es una
tendencia, hay una forma nueva, tendencia, inclinación para hacer alguna cosa. Aquí el apóstol Pablo nos está diciendo que los creyentes, ahora que hemos conocido a Cristo como nuestro Salvador personal, ahora que somos el pueblo de Dios, tenemos una tendencia que debemos permitir y obedecer en nuestras vidas. Hay una indicación de parte de Dios, y esta tendencia dice: andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Esto no es optativo, no es negociable. Yo no puedo decir, no, pues eso no va conmigo. Es el carácter de Cristo mismo. ¿Quién es humilde de tal manera que podemos aprender de Él? ¿Quién es manso de tal forma que podemos aprender de Él? ¿Y quién ha tenido tal paciencia para soportarnos de manera que podemos aprender de Él? No es Cristo, es Dios. Y hermanos, el apóstol Pablo nos está diciendo que nosotros los creyentes, si hemos nacido de nuevo, si tenemos esta vida de Dios en nuestro corazón, nosotros debemos de caminar con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. No puede cambiar esto. Así que, sea como sea nuestra personalidad, tenemos que mezclarla, tenemos que ponerle también a nuestra personalidad humildad, mansedumbre. Soy humilde cuando oigo a otros con respeto, con atención, aunque no esté de acuerdo con ellos, pero oigo. Soy humilde cuando no me pongo sobre los demás porque yo sí puedo y el otro no puede. Soy humilde cuando me pongo a la altura y no me pongo por encima de las personas. Jesús lo hizo así. Él es humilde de corazón. Y soy manso cuando puedo ser fácil de acercarse conmigo, benigno. No hay problema para que alguien se acerque conmigo. No estoy así, sino estoy listo. Como Dios. Él es, ¿se acuerdan lo que dice en Romanos 2? Desprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad. Benignidad tan amplia que nos soporta y que permite que sigamos todavía con la vida, porque está esperando que algo pase en nuestros corazones, sea como sea que tenga su tiempo. Está esperando que algo suceda en cada corazón. Pero es paciente, es humilde, es manso. Aunque tiene el poder para ejecutar sus juicios, Él es humilde, es manso y soporta con paciencia nuestras vidas. Entonces, se espera que nosotros, que hemos recibido la naturaleza divina, en quienes Cristo vive, pues que con toda humildad, mansedumbre, andemos y que nos soportemos con paciencia los unos a los otros en amor. Entonces, unidad en el temperamento, pero también unidad en el esfuerzo. Aquí dice en el versículo 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. El vínculo de la paz pues es como una cadena invisible, ¿verdad? Es algo que une para perpetuar, para permitir que permanezca. Significa guardar la paz. La paz debe de ser una parte importante en nuestras relaciones, a pesar de que somos diferentes, a pesar de que tenemos diferentes opiniones, diferentes ideas, perspectivas de la vida, etc. La paz debe de ser una característica que nos debe a nosotros distinguir. Y dice la palabra de Dios usando la palabra solícito, disponible. Hay un hombre que conozco, Hugo Villegas. Si alguien me dijera, oye, ¿dónde está la solicitud personificada? Yo diría, traigan a Hugo Villegas.
qué hombre tan solícito. Bueno, podría pasar aquí toda una historia, ¿verdad? Pero de veras, siempre me ha sorprendido su calidad de servicio. No solamente está dispuesto a hacer lo básico, sino que va kilómetros más adelante de lo más importante, poniéndole muchas cosas al asunto. Un ejemplo es un día, les voy a preparar un desayuno. Nos recibió en una casa de campo a varios hombres que llegamos ahí, ya saben cómo son los hombres, ¿verdad? Nos sentamos y que nos sirvan. Si no ha estado este hombre ahí, no hubiéramos comido, yo creo. Toda la bola de pastores que están. Pero, ¿qué manera? Y nos recibió como príncipes, tenía todo preparado, todo arreglado. Y a la hora del desayuno en la mañana se paró muy temprano y cortó perfectamente todos los detalles, tenía preparado el desayuno, el yogur, huevitos y todo lo que tenía. Y de una manera que nos dejó a todos asombrados la forma como él estaba haciendo. No solamente hace lo que hay que hacer, va más allá, hace esto, lo hace bien y le agrega y le pone extras, ¿verdad? Para que aquello quede sobresalientemente bien y de todo corazón. Solicitud, bueno, aquí nos dice que tengamos solicitud en guardar la unidad del Espíritu. Hacer todo lo posible, siempre, constantemente, poniéndole hasta de más para guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Cristo es un Señor de paz y debe haber paz en nosotros. Y aunque tengamos que pasar por las diferencias, si tenemos la paciencia y la solicitud, debe haber paz en nosotros. El resultado es bueno. Dios bendice en medio de la paz. Bueno, vamos más a prisa. Entonces, unidad en el temperamento, unidad en el esfuerzo por guardar el vínculo de la paz y unidad en la doctrina bíblica. Aquí presenta el apóstol Pablo lo que yo diría es lo esencial de la doctrina bíblica. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Entonces, Dios Padre, el Señor Jesucristo, Dios Hijo y el Espíritu de Dios, Dios Espíritu Santo. Y una iglesia en donde Él es todo en todos, donde la plenitud de Él llena esta iglesia para que le sirva, para que haga el ministerio que Dios quiere hacer. Y volvemos a repetir, hermanos, Dios no actúa en este tiempo más que por medio de la iglesia. Fuera de la iglesia no actúa. Pero la iglesia no es una gran organización. La iglesia son los creyentes que se congregan en su nombre. Y cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de, en nuestras congregaciones, donde nos toque reunirnos, los hermanos de enfrente, nosotros aquí, otros en otro lugar, si seguimos al Señor, entonces debemos de estar con esta igualdad de temperamento, humilde, manso, soportándonos con paciencia. Debemos ser solícitos por guardar la unidad del Espíritu y debemos estar muy atentos a la doctrina de la palabra de Dios y hacer un énfasis en que hay mucha doctrina que aprender, nunca habrá suficiente. Bobby Jemison escribe en su libro La Sana Doctrina, la sana doctrina sirve para la vida, para leer y enseñar la Biblia, para la santidad, para el amor, para la unidad, para la adoración, para testificar, para el gozo, para la vida en todos los aspectos. Lo que tú tengas que hacer, lo que tú estés haciendo debe ser para la gloria de Dios, y ahí la doctrina es muy útil para saber qué debemos hacer y cómo debemos hacer realmente. El segundo punto importante es que Dios tiene un ministerio para la iglesia, pero este ministerio no solamente sucede. A muchas personas escuchamos que dicen, bueno, no es necesario prepararnos, ni leer ningún libro, ni documentarnos, ni estudiar, porque en el momento que yo me pare y abra la Biblia, Dios me va a iluminar y yo voy a saber qué decir acerca de ese pasaje.
Pero no es así lo que la palabra de Dios nos enseña. La palabra nos habla de instrucción, de capacitación, de preparación. Y lo que nos presenta aquí en el capítulo 4, de los versículos desde el 7 hasta cuando menos hasta el versículo 16, nos está hablando de este ministerio de la iglesia, en donde Dios está haciendo la labor de prepararnos y capacitarnos. Fíjese cómo dice el versículo 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Si leemos la Nueva Versión Internacional, a mí me parece más clara la expresión, como para entenderla. A mí, yo al menos la entiendo más. Dice: a cada uno se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. Bueno, con esto quiere decir que cada uno de nosotros que nos hemos convertido, Dios le ha dado dones para que le sirva. Dios está esperando servicio de cada uno de nosotros. Puede ser en muchas formas, como ya vimos. Están los que ayudan, están los que reparten, están los que presiden, están los apóstoles, están los pastores, están los diáconos, etc. Pero Dios nos ha dado un don para que nosotros sirvamos. Y lo que está pidiendo el apóstol Pablo es que recordemos, les está pidiendo a los efesios, que ellos recuerden que a cada uno le fue dada la gracia conforme al don de Cristo. O sea, cada uno de ellos recibieron dones para servir al Señor. Y entonces, estos dones los va a administrar a las personas, constituyéndolos ministros suyos, en lo que tengan que hacer, las diferentes formas que se nos presentan en las Escrituras de servicio. Pero este don lo da con la autoridad que el Señor Jesucristo tiene, de que murió, descendió a las partes bajas de la tierra y fue levantado y a las partes encima de todos los cielos. Dice en el versículo 9: y esto de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Él es el Señor. Y entonces Él tiene la autoridad. ¿Se acuerdan lo que les dijo a los apóstoles cuando les dijo: toda autoridad me has dado en el cielo y en la tierra, por tanto id y hacer discípulos a todas las naciones? Él tiene la autoridad, y aquí el apóstol Pablo lo vuelve a recalcar. Él tiene la autoridad, y por esa razón, versículo 11 dice: Él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. No hay vocación en ser profeta o apóstol o evangelista o pastor o maestro. No existe. Es dada por Dios como un don. No se sorprendan de lo que pase dentro de 10 años, 5 años. A lo mejor alguno de ustedes se vuelve un misionero, o alguno de ustedes se vuelve pastor de una iglesia, o alguno de ustedes se vuelve algún dirigente aquí o en algún otro lugar, o en alguna manera, porque Dios es el que hace este trabajo de constituir a las personas. No existe la vocación, somos pecadores. Existe ese llamado y esa capacitación que Dios nos da. Él mismo constituyó, asignó, da una tarea. Y como decía el apóstol Pablo: me es impuesta necesidad de predicar el Evangelio, y ay de mí si no predico el Evangelio. Algunas personas se me acercan en varias ocasiones, y yo creo que yo también me acerqué alguna vez a alguien y le dije: oye, qué difícil es ser pastor, yo nunca voy a ser pastor. Y aquí estoy, y con gusto, porque uno no le nace esto, es algo que Dios pone, y no sabemos qué es lo que Dios pondrá en sus corazones en los años que vienen, pero es asignado. Entonces tenemos que hacer, se nos ha dotado de un llamamiento, un ministerio que hacer. Y entonces, pues el que está constituido
pues está obligado a hacer lo que tiene que hacer, ¿no? Estoy constituido tal cosa, bueno, tengo que hacer. Estoy constituido como el que tiene que arreglar los asuntos eléctricos de una empresa, pues tengo que hacerlo. Si no lo hago, ay de mí, si no lo hago, algo pasa. Muy bien. Y la persona que es constituida y que lo toma, lo entiende, lo toma de corazón y asume el encargo que se le da y lo hace. Así fue con los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, que fueron los que inicialmente se presentaron en la iglesia, aunque hubo más personas que participaban en las actividades de las reuniones de los creyentes, como presentan en los diferentes epístolas que el apóstol Pablo escribió, pero eso fue el trabajo de Dios. Inicialmente así fue y todavía siguen algunas de estas cosas que están aquí como pastores y maestros, y algunos con algunos cambios como apóstoles o enviados o misioneros que están funcionando. Dios sigue llamando, porque acuérdense, es la iglesia que nace el ministerio. Entonces Dios sigue llamando personas para capacitarlos para hacer ese ministerio. ¿Qué es lo que dice el versículo 12? A fin, o sea, estos ministros que están aquí fueron puestos ahí por Dios, constituidos a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Qué tienen que hacer estas personas? Hacer eso, la obra del ministerio, perfeccionar a los santos para que ellos hagan la obra del ministerio. No es, como muchas veces se presenta, ¿verdad?, es el pastor o los diáconos o los misioneros o algunas personas los que hacen la obra del ministerio. La obra del ministerio está en manos de la iglesia, es de todos nosotros. No podemos verla como algo ajeno, es de algunos. Ese es el peor error que podemos hacer como iglesia. La obra es nuestra y todos nosotros somos participantes de esta obra del ministerio. Entonces esto es esencial. La obra del ministerio se hace para perfeccionar a nosotros. ¿Qué tenemos que hacer nosotros en IBU? Pues tratar de alcanzar esta meta. Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Debemos de procurar la edificación que se hace con la doctrina. Este es el camino. Y luego nos dice en el versículo 13, ¿qué pretendemos de estar enseñando esto? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Qué es esto? Madurez. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que maduremos. Que cada uno de nosotros vaya creciendo en el conocimiento del Señor Jesucristo y madurar espiritualmente en la fe, para que su vida sea una vida madura espiritualmente. ¿Cuál es el deseo de Dios? Que maduremos. ¿Qué es lo que Dios quiere para cada uno de ustedes, hermanos? Para mí, que maduremos. Y siempre habrá necesidad de más madurez. Podemos madurar, pero todavía se necesita más y más y más, y nunca terminará este proceso de madurez. Es una situación constante. Versículo 14 es muy interesante también. Si no hay un proceso de enseñanza o de instrucción para llevar a la madurez, ¿qué puede pasar? Versículo 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Niños fluctuantes, esto no. Y yo creo que debemos de decirnos cada uno, no, esto no lo voy a permitir en mi vida. No voy a ser un niño fluctuante llevando por doquiera de todo viento de doctrina. Y vaya que ahora estamos con muchos hombres muy hábiles que por estratagema engañan y emplean con astucia las artimañas del error. Y tenemos que estar listos. Y si no nos preparamos con el estudio de la palabra de Dios, si no nos capacitamos para leer la Biblia, estudiar y conocer las verdades de la palabra de Dios, queridos hermanos, seremos niños fluctuantes, llevados a todos lados por doctrinas diversas. Entonces no
esto no debe pasar. Por esta razón se necesitan estos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros que estén enseñando la palabra de Dios, capacitando a la iglesia de Cristo Jesús. En vez de estar llevados por doquiera a todo viento de doctrina, nos dice el versículo 15, siguiendo la verdad del amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, que es Jesucristo. Siguiendo la verdad del amor significa un proceso. Esto es aprender, esto es conocer, esto es caminar en ese desarrollo del conocimiento de la palabra de Dios. Siguiendo la verdad en amor, conociéndola, caminando en ella, experimentándola, trayéndola a la vida, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y luego viene una cosa que me gusta mucho pensar en ella, porque en la armonía de los creyentes, Dios opera el milagro del crecimiento espiritual. En la armonía de los creyentes, Dios opera el milagro del crecimiento espiritual, de la fortaleza, de la solidez. Dice, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien, o sea, de Cristo, todo el cuerpo bien concertado, bien armonizado, concertado, como en una orquesta, ¿verdad? Donde cada quien está tocando bien su parte, su partitura, concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, se fijan una buena armonía de apoyo, de ayuda, según la actividad propia de cada miembro, recibe el cuerpo completo, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Sí, porque estando en la voluntad de Dios, que es la armonía y la paz de todos nosotros, entonces Dios opera también el milagro de la madurez, del crecimiento, del fortalecimiento, de inclusive yo digo llevar a la iglesia en el ministerio que Él quiere que tenga. Se puede alcanzar a lo mejor ministerios con grandes personalidades y grandes habilidades y muchas cuestiones artísticas y de presentación y de habilidades humanas muy fuertes y alcanzar muchas cosas, pero puede no ser necesariamente el ministerio que Dios quiere que se haga, sino que tiene que haber algo en la armonía y en la relación mutua en donde Dios opera con libertad para hacer lo que Él quiere hacer en cada una de nuestras vidas y como cuerpo de Cristo. Me parece que esta es una parte, esto del ministerio de la iglesia es algo muy especial. Dios ha constituido, pues Él quiere que tengamos este ministerio de predicar el mensaje del Evangelio a hombres y a ángeles, y tenemos que estar preparados, orando. Pero también aquí vemos que un valor muy grande que debe haber en la iglesia no solamente es aquella unidad, sino el saber que hay un ministerio de enseñanza y de capacitación, y que yo creo que lo que aquí nos quiere decir el apóstol Pablo es que cada uno debe ponerse, prestarse para ser capacitado para poder hacer la obra del ministerio. En cualquier parte. Esto es para todas las iglesias, en cualquier parte, cualquier iglesia donde se congregue en el nombre de Cristo, debe de ser capacitados los hermanos para la obra del ministerio. Esto es esencial, porque todos tenemos el mismo llamado a la misma predicación en este mundo a los hombres y a los ángeles, presentando la verdad y cómo vivir la verdad. El tercer valor que tenemos aquí es que Dios espera que estemos preocupados por la transformación de nuestra vida. Ya no ser extranjero y advenedizo, ser conciudadano de los santos y miembros de la familia de Dios, debe traer una conciencia clara y una convicción clara de que mi vida tiene que presentar un desarrollo espiritual. No puede quedarse con un mismo estilo de vida, sino una transformación de vida. ¿Se acuerdan?
lo que aprendimos allá en Romanos. Os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos. El cuerpo es el que presenta todo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Aquí nos va a llevar a esta convicción que debemos de tener como miembros de la familia de Dios, de ver, de observar también nuestras vidas. Como les dijo Pablo a los Corintios, en 2 Corintios, ¿verdad? ¿O no os conocéis a vosotros mismos? ¿No os conocéis? Tenemos que conocernos, saber que nuestra vida está evolucionando a una nueva forma de vivir. Ahí en los versículos del 17 al 19, el apóstol Pablo les dice: ya no andéis como los otros gentiles. Dice: esto digo y requiero en el Señor. Y lo pone como un mandato, ¿verdad? Ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, ajenos a la vida de Dios, por la dureza que hay en su corazón. Cometieron con avidez toda clase de impureza. Ya no, se acabó. Esto no tiene nada que ver con nosotros. Y vuelve otra vez a insistir el apóstol Pablo aquí en que ha habido una enseñanza de parte de Cristo mismo para nosotros que nos transforma. Observen ustedes ahí el versículo 20. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Él, aunque puede ser que haya personas, bueno, siempre habrá personas que estén enseñando, instruyendo, ya vimos, ¿verdad?, que apóstoles y pastores y maestros, pero es Cristo y sigue siendo Cristo el que nos enseña. El apóstol Pablo les está recordando a los efesios que fue Cristo mismo quien nos enseñó a ellos. Ustedes han de recordar a alguna persona que les habló del Evangelio y ustedes se convirtieron, pero no fue la persona. Al final de cuentas, la realidad fue que Cristo habló por medio de aquella persona y lo utilizó. Esto es una maravilla, es un gran milagro, es algo que nos deja hasta perplejos y admirados, pero esa es la verdad, es Cristo. Y aquí, con todos los defectos y todo lo que ustedes vean, como quiera, es Cristo el que nos enseña a través de su palabra las verdades del Evangelio. No son las personas, es Dios en su ministerio. A Él es toda la gloria, porque Él es el que mueve todas las cosas para que esto suceda. Entonces, cada vez que alguien está escuchando a alguna persona que está pues preocupado por predicar la palabra de Dios en su contexto y en su texto, entonces Cristo está enseñando a las personas en cualquier iglesia, en cualquier lugar. Ahora, esta enseñanza, ¿qué trae a nuestras vidas? Versículo 22. Si fuimos enseñados por Cristo, si verdaderamente le oímos, versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y 24, vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Qué tenemos que hacer todos nosotros, todos los días, cada momento? Yo creo que el baño nos lo recuerda, ¿verdad? Nos tenemos que despertar, bañar, arreglar, desvestirnos, quitarnos la pijama y ponernos el vestido que ahora vamos a utilizar durante el día. Aquí la idea es que tenemos que poner en acción esta determinación, porque somos personas que hemos sido renacidas en Cristo Jesús. Entonces nos despojamos del viejo hombre viciado conforme a los deseos engañosos, y tomando la enseñanza de la palabra de Dios, renovados en la nueva visión que la palabra de Dios nos da, entonces ahora nos vestimos del nuevo hombre creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Entonces llegamos a una forma diferente de vida, ya no aquella antigua vida, ahora es una nueva vida, y en nosotros debe haber una nueva vida, una nueva vida. Esto es clave y es vida. No es posible que uno diga que ha creído
si no ha habido una transformación. La transformación, si no la hay, pone en duda la conversión. Conversión trae transformación. Y nos da una guía en los versículos que siguen. Y nos pone el ejemplo también de cómo debemos hacerlo. Y a veces, aparte del ejemplo, es bastante fuerte, es un reto a donde nos tiene que llevar. Pero observen, ya no vamos a andar como antes. Ahora nos vamos a desvestir, quitarnos aquello que no está bueno, que no es de Dios. Nos vamos a renovar de acuerdo a las enseñanzas de la palabra y nos vamos a vestir de estas nuevas cosas que están adornadas con la justicia y santidad. Y entonces el versículo 25 no lo vamos a leer, pero dice: no mientan, sino digan la verdad. Esta es una cosa: desvístanse, quítense la mentira y pónganse ahora una vestimenta de la verdad a toda costa, sobre lo que sea, siempre la verdad. Así que nosotros debemos ser personas que hablamos la verdad, buscando al Señor, caminando con Él, entendiendo sus propósitos, buscamos la verdad. Cuando nos encontremos en una situación difícil, pues buscamos la verdad para que el Señor nos libre, o digamos la verdad y se haga lo que se tiene que hacer, o hagamos lo que el Señor nos encamine. Pero nosotros somos por la verdad. Nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Entonces, hablar verdad cada uno con su prójimo. Y especialmente en la iglesia, pues somos miembros los unos de los otros. Otra cosa que pide: airaos, pero no pequéis. O sea, enójense, pero asegúrense de que su enojo es correcto. No pequéis. Ahí hay una línea muy fina. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. No deis lugar al diablo. Quizá sea una de las cosas más difíciles del enojo, como que le abre la puerta al diablo para que haga y deshaga lo que quiera. Bueno, seguimos adelante. Otra cosa más que les dice en el versículo 28: no roben, más bien trabajen, y para que tengan que regalar a otros que están en necesidad. Está fuerte el mandamiento aquí, ¿verdad? Es bastante alto. Ahí pueden leer ustedes en el versículo 28. En el 29: ninguna palabra corrompida. No uses tu boca para el mal, sino para el bien. Y aquí es cómo le hablamos a la gente, qué le decimos a la gente, cómo nos tratamos a la gente. Creo que el honor está bien puesto ahí. Siempre las personas deben ser tratadas por nosotros con todo amor. El versículo 30: no contristéis el Espíritu Santo de Dios. Aquí sí es una declaración contundente: no contristemos al Espíritu Santo de Dios. Agraviarlo. Nosotros vemos a Dios triste en el Antiguo Testamento por las ofensas que los hombres le hacían. Y cuando nosotros ofendemos el Evangelio o nos ofendemos entre nosotros, pues también el Espíritu de Dios se pone triste por lo que hacemos. Él siente, Él es sensible a estas cosas. Cuando ofendemos los principios de la iglesia, los valores de la iglesia, Él siente estas cosas cuando nosotros contristamos al Espíritu de Dios. Entonces es un mandamiento, hay mucho que analizar en esto, pero por favor quédense ahorita con el elemento, la parte clave que aquí nos presenta. Y luego el último punto que presenta aquí es: no sean iracundos ni amargados, sino benignos, longánimos. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes bien, ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús.
Entonces, pues esto es algo que la palabra de Dios nos presenta, cómo debe ser para nosotros importante tener una nueva vida, una manifestación de una forma diferente de vivir. Vamos avanzando en una nueva vida. Bueno, vamos a dejar aquí. Me queda solo un punto para la próxima semana acerca de la madurez del pueblo de Dios, pero vamos a dejarlo aquí para no tomar ya más tiempo. Pero tengamos en cuenta, hermanos, que somos una nueva sociedad con nuevos valores que son importantes, y estos valores pues debemos apreciarlos de todo corazón. Nos corresponde a nosotros darles un lugar en nuestra vida y procurarlos para que suceda a nuestro alrededor. Debemos ser solícitos para que estos valores en los cuales debemos de caminar pues funcionen en nuestro diario vivir para la gloria de Dios, y seamos la iglesia y los miembros de la iglesia que Dios quiere que seamos, para que se logren las metas y los propósitos de Dios. Muy bien, hermanos, vamos a dejarlo aquí y continuamos con los Efesios la próxima semana.